Ejercicio 1. Primero importaremos desde AutoCAD una plantilla, la cual se encuentra en nuestra librería. Nos vamos a la pestaña Comienzo, al botón Importar. Buscamos en C, acá Librería 2, Plantilla de Ejercicios, el ejercicio 1, en expresión digital tridimensional. Lo abrimos, nos aparecerá una ventana en donde revisaremos que esté en metros, las dimensiones del dibujo sean más o menos las que nos recordamos cuando hicimos el dibujo en AutoCAD. Ahí está en metros las dimensiones, y modificamos para que las curvas queden más precisas ese valor 10 a 24 en este ejemplo, y desactivamos todas las casillas para que no incluya nada de eso y le decimos OK. Depende del peso del dibujo, tardará un poco. Él insertará con el mismo origen de AutoCAD, el 0,0, aparecerá aquí directamente. Como no tiene materiales, aparece todo en negro. Primero lo guardamos en documentos como ejercicio 1. Y guardamos. Activamos las ventanas de visualización para observar el dibujo desde todos los puntos de vista. Vista en planta, Top View, vista lateral, vista frontal y una vista en perspectiva. Noten las curvas de nivel que están en cada altura hechas en AutoCAD. Acá para visualizar, como no tiene materiales, se ve todo en negro. Cambiamos a vista en cerámica. Y la vista superior la cambiamos a vista isométrica para visualizarlo mejor. Hundimos la rueda del mouse para acercarnos, alejarnos. Y las curvas de nivel no nos interesan por los momentos. La apagamos, modificamos la ventana de capas para trabajar rápidamente, no interrumpa tanto en el dibujo, y donde aparece una especie de ojos, le damos clic para que desaparezca temporalmente el dibujo. Cerramos la ventana. Ahora empezaremos a aplicar materiales. Nos vamos a la pestaña Materiales, maximizamos la vista, Editor compacto de materiales. Movemos la ventana para que no nos interrumpa, pulsamos botón derecho sobre un recuadro para visualizar 5×3 cuadros y trabajar con más materiales en pantalla. Esperamos que regenere la ventana. Posteriormente hacemos clic en obtener material, botón a la izquierda, y se nos abre la ventana de materiales por defecto de 3D Studio Max. Buscamos Autodesk librería de materiales. Esa librería la trae por defecto el programa, está en media resolución, pero es muy buena para los efectos de nuestra asignatura. Para ver los materiales de una forma más grande, el recuadro, los abrimos, aparece el icono pequeño. Para verlo más grande, pulsamos botón derecho arriba y iconos medianos. Todos los iconos cambian de tamaño y se visualizan mejor. Vamos a colocar la textura de la teja. Seleccionamos un material estuco, ese que está en pantalla. Lo seleccionamos, lo dejamos hundido el clic del mouse y lo soltamos en la primera casilla. Cerramos esa ventana. Y para aplicar un material nos acercamos al objeto haciendo zoom con la rueda del mouse. Seleccionamos el material, dejamos clic hundido y lo soltamos sobre el elemento que queremos que aparezca el material, en ese caso en esa teja. Listo, ya lo aplicó y hacemos una prueba de render. Confirmamos que esté activado ART Render.
Autodesk Ray Tracing y hacemos un render de prueba rápido. Lo único que tiene material es la teja, una parte de la teja, por eso aparece el fondo negro, lo demás no tiene material. Cerramos, ya está bien, volvemos a cerrar. Para colocar las otras tejas y sean de tonos diferentes, duplicamos ese material. Simplemente clic y lo soltamos en otra casilla. Lo importante acá es cambiarle el nombre a ese material. Le agregamos, por ejemplo, el número 2 para diferenciarlo del original. Y cambiamos el color a un color más oscuro. Un beige más oscuro, lo buscamos, lo seleccionamos, movemos la paleta de colores y cuando esté listo le damos OK. Esto lo podemos cambiar en cualquier momento. Y como son 3 tipos de tono de teja, seleccionamos el otro tipo de teja y lo soltamos. Duplicamos ese material y cambiamos el nombre para diferenciarlo de los dos anteriores. Y de nuevo cambiamos el tono para que se diferencie de las otras dos. Cuando esté listo le decimos OK. Seleccionamos ese material y lo soltamos sobre la teja restante. Hacemos un render de prueba. Y noten que aparecerán 3 tonos de teja. Esto se puede cambiar en cualquier momento. Depende de la intensidad de la luz, del día, etc. Hacemos la prueba. Si ya la vimos, cancelamos y cerramos. Y continuamos. Para ver el material en pantalla, nos vamos a la ventana que está en perspectiva y cambiamos el estilo de visualización de cerámica a por defecto sombreado. Ahí aparecen los colores más o menos representados. No es exacto, pero es muy parecido. Cerramos la ventana de materiales y al tocar un elemento nos damos cuenta en qué capa está. Está la capa Dyer 3D Teja 2. Como ya aplicamos el material, ocultamos la teja haciendo clic en el ojo para que desaparezca temporalmente de pantalla. Y continuamos con el siguiente elemento, que es la cubierta. Agregamos material, buscamos en la paleta de materiales, en este caso madera. Navegamos en la paleta, seleccionamos una madera acorde esa sería el machimbre, paneles de madera, lo seleccionamos, dejamos hundido el mouse y lo soltamos sobre el elemento. Automáticamente se aplica el material sin usar el editor compacto de materiales y de nuevo hacemos una prueba de render. Si lo aplicó, cancelamos, cerramos y continuamos. La cubierta está lista, la ocultamos haciendo clic en el ojo. Ahora aplicaremos material a las correas y a las pérgolas. Buscamos en madera, seleccionamos el material, hacemos clic sobre el material, lo dejamos presionado y soltamos sobre el elemento. En la ventana de abajo notarán que ya aplicó el material. Ahora las pérgolas, hacemos lo mismo. En este caso nos va a preguntar que si lo hacemos reemplazar porque ya está en memoria. Simplemente le decimos OK para aceptar que sí. Hacemos un render de prueba. Ahí están con materiales ya las correas y las pérgolas. Si está bien, cerramos y continuamos. Ocultamos las correas y las pérgolas. Ahora aplicaremos material a las paredes. Buscamos en la paleta la sección de paredes, pintura mate. Buscamos el tipo de pintura
lo seleccionamos y lo soltamos sobre la pared. En la ventana inferior ya aparece el material aplicado. Ese mismo material se lo aplicamos a las vigas y nos va a preguntar obviamente si lo deseamos reemplazar. Le decimos que sí, ok. Giramos la rueda, hundimos el mouse y hacemos otra prueba de render. A veces aparecerán ciertos errores por materiales que son muy viejos. Desactivamos la casilla, limpiamos el dibujo, cerramos y él hace el render. Cerramos para continuar la ventana. Cerramos la ventana temporalmente y vamos a girar el dibujo con el comando órbita. Seleccionamos un elemento para que no se nos pierda en pantalla. Abajo en la parte inferior derecha seleccionamos el comando órbita, movemos, maximizamos la ventana, ocultamos las vigas y le dejamos las paredes para poder aplicar material en el piso y no tenga referencia a las paredes. Órbita, nos movemos como se nos facilite más para ver el piso. Y las puertas de la ventana, que también aplicaremos materiales. Cerramos la ventana cuando estemos listos y activamos la ventana agregar material. Buscamos en la paleta piso, cerámica, en este caso cuadrada, y la soltamos sobre el piso. Cerramos y empezamos a editar ese material. Nos acercamos, hacemos una prueba de render para ver cómo quedó. Y quedó bastante brillante y grande. Ahorita en este momento aprenderemos a editar un material. Si ya visualizaron, pueden cancelar el render para no perder tiempo y continuar. Ahora aprenderemos a modificar un material. Un material se compone de una o más imágenes. En este caso son del tipo JPG. En este material tenemos que cambiar el brillo y la dimensión. Cerramos la ventana, buscamos el editor compacto de materiales, seleccionamos cualquier casilla, en este caso la casilla inferior izquierda, y un gotero que aparece en esta paleta. Con el gotero seleccionamos el piso y se nos activa el material. Este material se compone de dos texturas, esta que está acá y más abajo la otra. De una por una cambiamos el tamaño, seleccionamos la imagen y le cambiamos el tamaño. Este tamaño referencial depende de la imagen que aparezca en el archivo. Estos son archivos originales de AutoCAD, hechos a veces en pulgadas. Subimos, buscamos la otra textura y le colocamos el mismo tamaño. Subimos de nuevo, ahora le cambiamos el brillo. Está bastante brillante, lo modificamos y eso lo podemos hacer en cualquier momento antes del render final. Hacemos una prueba de render, debe cambiar el brillo y el tamaño de la cerámica. Si está bien, lo dejan procesar para ver el efecto final. O cancelan en cualquier momento si están bien. Cerramos la ventana de render y continuamos aplicando materiales. Obtener material. Nos visualizamos con el mouse, giramos la rueda, hundimos la rueda. Cerramos la pestaña que no necesitamos y en este caso vamos a aplicarle material a la jardinera. Primero la parte de cerámica, de grama, clic y la soltamos. En el exterior de la grama seleccionamos la grama,
Soltamos solo el elemento y reemplazar, sí, ok. Ahora la jardinera, buscamos un material que sea concreto, vaciado en sitio, en este caso el inferior izquierdo, y lo soltamos sobre la jardinera. Cerramos para que no nos interfiera, nos acercamos y hacemos una órbita para visualizarlo mejor y hacemos una prueba de render para ver cómo nos queda. Como se dan cuenta, la grama está muy grande. También vamos a aprender cómo modificar ese tamaño, esa textura, que es muy importante porque siempre en los proyectos usamos mucho verde. Repito, pueden cancelar en cualquier momento el render. Ya sabemos cómo va a quedar la cerámica, la grama, el concreto. Cerramos la ventana. Continuamos. Cuando se importa un dibujo a 3D Studio Max, algunos elementos pierden las coordenadas. En este caso corregiremos con este comando wmap. Seleccionamos todos los elementos, lo vamos a modificar coordenadas v y modificar coordenadas del mapa vmap. Automáticamente todos los elementos seleccionados se corrigen. Para confirmar esto, aplicamos un render y confirmamos que la textura de la grama principalmente se haya corregido. Cerramos las ventanas y continuamos. Nos acercamos para ver de cerca las texturas. Aplicamos un render de prueba y confirmamos. Como se dan cuenta, la grama quedó bien, la jardinera también, pero la textura de piso modificó la escala. Cancelamos para corregir ese elemento. Seleccionamos una casilla, el gotero, designamos el elemento, el piso en este caso. Tiene todavía mucho brillo, modificamos el brillo, lo disminuimos y modificamos la escala de las texturas. En ese caso, recuerden que lo habíamos disminuido, ahora como está muy pequeño lo ampliamos. Esto aparece porque modificamos las coordenadas v-w. Colocamos 2 para ampliarlo. Subimos, buscamos la otra textura que compone este material y colocamos el mismo valor que le aplicamos a la primera, en este caso que fue 2. Ya modificamos el material. Noten la casilla como cambió de brillo y color. Aplicamos un render de prueba y observamos la modificación. Ya aparece la junta, disminuyó el brillo, sin embargo aumentó el brillo de la atmósfera, pero eso lo modificamos posteriormente. Si está bien, cerramos y seguimos aplicando materiales a los elementos restantes. Ahora aplicaremos materiales en las puertas y ventanas. En este caso, las paredes ya están seleccionadas, pero vamos a asignar al marco. Seleccionamos el material y designamos el marco. Cuando un elemento está designado, nos va a hacer esta pregunta, que si asignamos el material al objeto o a la selección. En este caso, al objeto, seleccionamos la casilla y le damos OK. Y para dejar de seleccionar las paredes, hacemos clic por fuera y se desactiva. Para continuar, colocamos el material aplicado al marco en el editor compacto de materiales, para seguir aplicándolo en el resto de marcos de ventanas. Aplicamos el mismo material del marco de la puerta al marco de la ventana. Como ya esta memoria nos pregunta, ¿reemplazarlo? Sí. Ahora buscamos un material para la hoja de la puerta. Buscamos la paleta de materiales. Buscamos en la sección madera. Y en este caso vamos a colocar el material en el editor compacto de materiales. Seleccionamos el material y lo soltamos
en el editor compacto. Aparecerá en una nueva casilla. Lo soltamos allí. Allí está el material para la puerta. Cerramos, continuamos. Aplicamos material a la puerta. Giramos la rueda del mouse y seguimos buscando materiales. Ahora aplicaremos vidrio a las ventanas. Buscamos la pestaña vidrios y en este caso vamos a colocar varios tipos de vidrio en el editor compacto de materiales. ¿Por qué varios? Para ir modificando, depende de los renders que vayamos haciendo. Si no nos gusta, seleccionamos otro que ya lo tenemos en la memoria del dibujo. Seleccionamos 3, lo colocamos en cada casilla y aplicamos cualquiera de esos 3 seleccionados. Cerramos el buscador de materiales, seleccionamos un tipo de vidrio y lo soltamos sobre el vidrio y hacemos una prueba de render. Ya aplicó material en la puerta, en el vidrio, en el marco. Esperamos que haga el render básico para ver el resultado. Cerramos. Nos movemos con la órbita para visualizar el dibujo desde otra óptica. Con este nuevo punto de vista, hacemos otro render de prueba para visualizar los materiales desde más cerca. Allí están los materiales: la puerta, el marco, el vidrio, la jardinera, la grama. Si está bien, continuamos, cerramos la ventana y seguimos aplicando materiales. Ahora aplicaremos materiales a la acera y al asfalto. De la misma forma como aplicamos los anteriores, buscamos la paleta de materiales, la pestaña concreto, seleccionamos el material, lo colocamos en el editor compacto de materiales, buscamos ahora el asfalto en la pestaña Sidework y lo copiamos en el editor de materiales para que nos quede en memoria. Y como los procedimientos anteriores, aplicamos cada material a cada elemento en el dibujo. Una vez colocado el material, hacemos una prueba de render para ver si lo aplicó. Se aplicó los materiales, si está bien, cerramos las ventanas para continuar. Ahora corregiremos las coordenadas de algunos elementos que estaban ocultos, como las vigas, las pérgolas, las correas. Para seleccionar varios elementos a la vez, presionamos la tecla Control y luego con el mouse el elemento que queramos. En este caso, lo que acabamos de activar: las vigas, las pérgolas y las correas. Y nos vamos a modificar y corregir coordenadas W. Ya están corregidas. Ahora la cubierta. Clic por fuera, seleccionamos la cubierta y aplicamos el mismo procedimiento. Corregir coordenadas W. Y por último la teja. Ahora activamos las capas de la teja. Con la tecla Control presionada, designamos cada elemento de a uno por uno. Son 3 tipos de teja y aplicamos el mismo procedimiento. Modificar, corregir coordenadas W map. Se hace por separado porque la memoria del computador en muchos casos no soporta seleccionar todo a la vez. Aplicamos un render de prueba para ver cómo va quedando. Cerramos las ventanas y continuamos. Ahora haremos el terreno en 3 dimensiones. Activamos las capas curvas de nivel.
Desde AutoCAD, las curvas de nivel ya deben tener su cota respectiva. En este caso están separadas cada metro. Para hacerlo en 3 dimensiones, seleccionamos las curvas de nivel que ya deben estar en un bloque, en una sola capa. Nos vamos al menú de la derecha, seleccionamos objetos, objetos compuestos y luego terreno. Automáticamente él hace el terreno. Existen varias opciones. Esas opciones vienen dadas. Si es relleno el terreno o es por capas, como una maqueta. En este caso vamos a usar la primera opción para verlo. Como el terreno se sobrepone sobre la base de la casa, de la edificación, lo movemos en el eje Z hacia abajo, algunos centímetros, hasta que aparezca la grama que rodea la edificación. Lo movemos poco a poco en el eje Z hasta que aparezca. Cuando esté bien, simplemente dejamos de mover y hacemos una prueba de render. Evidentemente ese elemento no tiene material, pero sí sabemos que la grama original aparece. Si ya sabemos que está bien, cancelamos, cerramos y continuamos. Ahora aplicaremos el mismo material de la grama al terreno. Buscamos el editor compacto de materiales. Allí debe estar la grama colocada originalmente en alguno de los botones. Seleccionamos la grama y se la aplicamos al terreno. Hacemos una prueba de render y nos va a aparecer un error porque el terreno no están corregidas las coordenadas. Simplemente cancelamos y corregimos las coordenadas W de ese elemento. Cerramos, seleccionamos el terreno, modificadores y corregimos las coordenadas W del mapa. Y de nuevo aplicamos otra prueba de render. Ya la grama se corrigió, el terreno se corrigió. Podemos esperar que termine si es preciso, de lo contrario cancelamos y continuamos. Dicho terreno puede ser modificado en cualquier momento. Simplemente lo seleccionamos y buscamos el que más nos parezca. Evidentemente tiene que ser 2 de las primeras opciones para que aparezca un terreno real con una edificación real. Esta opción es opcional, la pueden usar cuando prefieran. Noten la diferencia entre los dos renders por capas a un terreno con la topografía. Y con este ejercicio concluimos la parte 1, materiales y topografía. Continuaremos en el 2, anexando objetos tridimensionales y agregando luces. Guardamos y cerramos.